puede alabar y adorar a Dios? Solo el que sabe, hermano, solo el que entiende lo que Dios ha hecho en su vida puede adorar a Dios. Aleluya. Solo el que sabe, amado hermano. Todos tenemos un testimonio. Todos somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. La persona que está a tu lado, el que está detrás de ti, dile a alguien: yo tengo también mi historia. Todos tenemos una historia. Pero qué maravilloso que Dios entró en la historia de nuestra vida. Alabado sea Dios. Que Cristo llegó y dice que cuando Él pasa, todo se transforma. Alabado sea Dios. Cuando Él llega, todo cambia. Cuando Él llega, nada puede quedarse igual. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Dios tiene una palabra que viene con todo lo que estamos ministrando esta tarde. Y hoy vas a salir de aquí bendecido, renovado, con nuevas fuerzas, entendiendo planes y propósitos del cielo para ti. Amén. Quiero que abras tu Biblia rápidamente. Génesis capítulo 50, se lo puedes poner acá. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis es el primer libro de la Biblia, así que Génesis capítulo 50, versículo 20. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra que nos va a ministrar en esta tarde. Gracias porque tu palabra va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones. ¿Sabes que la última vez que grabamos habían 189 viéndonos en YouTube en directo? Y digo, bueno, a veces pensamos, aquí vemos un grupo, pero hay más que te están escuchando. Amén. Bendito sea Dios. Dios toma la palabra y la lleva por todos lados. Génesis 50, 20. Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. Vamos a leerlo todos juntos, vamos a ponerlo de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. Mira el que está a tu lado. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo convertirá en el camino hacia tu propósito. Aleluya. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo va a convertir en el camino hacia tu propósito. Ese es el tema de esta bendita tarde. Alabado sea Dios. Dios es un Dios de planes y es un Dios de propósitos. Y aquí el que está hablando es José, el hijo de Jacob. Y José, la historia de José nos revela y nos da una enseñanza en las escrituras tan poderosa, tan maravillosa. Y vamos a ver algunas lecciones. Lo primero que yo quiero que entiendan es que antes de que llegue la prueba, recuerda que Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Dios tiene un propósito contigo. Antes de que le llegaran las pruebas a José, ya Dios le había dado un sueño. Ya Dios se le había revelado. Ya José había pasado por la etapa de saber que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un llamado contigo. Dios te escogió. Dios te llamó. No fue el hombre, no fue tu papá, no fue tu mamá. Fue Dios que te escogió. Fue Dios que te llamó. Alabado sea Dios. ¿Él por qué? Porque Él tiene un plan y un propósito en tu vida. José recibió el sueño y el sueño era mostrándole lo que venía. Ahora dice la palabra en Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice que es necesario que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas se heredan por la fe y con paciencia. Tócate esta palabra, fe y paciencia. Es más, dile esta fórmula matemática de fe más paciencia es igual al cumplimiento de la promesa. Fe más paciencia es igual al cumplimiento de la promesa. Dice, los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Habrá alguien aquí que va a heredar las promesas? ¿Habrá aquí herederos de promesa? ¿Habrá alguien que tiene una promesa y dice, yo soy heredero de esa promesa? Alabados a Dios.
Amén. Levanta la mano los que saben que Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando llegue la prueba, lo que me sostiene a mí, lo que me mantiene a mí, es saber que hay un propósito en Dios. Amén. Lo que no me va a dejar caer. Oh, gloria. Por eso decía el salmista, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Y si paso por las aguas, no me anegarán. Aún la llama no arderá en mí. Alguien pueda alabar a Dios, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Por tanto no temeré, aunque se sacuda la tierra y aunque se trasladen los montes al corazón del mar. No temeré. ¿Por qué? Porque tiene promesas de Dios para su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Dios tiene un propósito antes de que llegue la prueba. Número 2, la traición de las personas no va a cancelar el plan de Dios. Alguien tiene que escuchar esto otra vez. Las traiciones de las personas hacia ti no van a cancelar el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Los hermanos de José, a veces decimos, no, los hermanos de José lo vendieron. No, pero antes de venderlo lo quisieron matar. Lo primero fue que quisieron matarlo, lo tiraron a un pozo, pero el pozo no tenía agua. Sí, porque el pozo tiene rocas. Dios lo guardó, no había agua y no se movió. Y entonces, como no se movió, dijeron, no lo matemos, vamos a venderlo como un esclavo mejor. Entonces, los hermanos lo traicionaron. José experimentó el rechazo, la esclavitud, la injusticia. Pero fue vendido por sus hermanos. Pero el plan y el propósito de Dios, no hay diablo que lo cambie en tu vida. Lo que Dios ha determinado para ti, para tu casa, para tus hijos, lo que Dios tiene contigo, óyeme bien, no hay diablo que pueda con el plan y el propósito de Dios contigo. Amén. Vamos, grita, sucederá. Sucederá. Será así como Dios dijo. Aleluya. Lo que Él dijo se cumplirá en tu vida. Lo que Él dijo se cumplirá en mi vida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay un principio. Mire, Él dijo, vosotros pensáis igual, pero Dios, ese más es igual que el pero, Dios lo encaminó a bien. Había un plan y un propósito de Dios. Y lo que los hermanos de José no sabían es que aunque ellos estaban pensando mal, ellos eran parte del propósito y del plan de Dios. Aleluya. Por eso Judas es parte del plan y del propósito de Dios. La persona que te traiciona, que te hiere, es parte del plan y del propósito de Dios. Porque escúchame bien, Dios te da la promesa. Pero antes de que esa promesa usted pueda caminar en ella, heredarla, vienen las pruebas. ¿Qué van a ser las pruebas? Las pruebas van a madurar nuestro carácter. Así es. Las pruebas, escucha, cuando hablamos de madurar nuestro carácter, a veces no es solo el carácter. Carácter, lo que quiere decir carácter, es que te va a hacer una mejor persona. Amén. Eso es todo. Amén. Se tener carácter, no es, ay, qué carácter tiene, no, porque es iracundo y se enoja rápido, eso no es carácter. Carácter es ser una mejor persona. Aleluya. Carácter es que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, amabilidad, benignidad. Esos son los frutos que el Espíritu Santo. Entonces, para que esos frutos salgan, tiene que venir la prueba. Porque la prueba es la que va a revelar esos frutos. Entonces, mira esto. José está haciendo, sus hermanos lo toman y lo venden y se va lejos. ¿Por qué José se va lejos? Porque todo el que Dios usa en la Biblia, Dios lo tiene que sacar de lo familiar. Ahí está, muy importante. Toda persona que Dios usa y toda persona que Dios va a usar, Dios lo saca de lo familiar, de lo cómodo, de lo que conoces y de lo que te conocen. Aleluya. ¿Por qué? Número uno, porque Dios tiene que cambiar tu mentalidad. Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Por qué Dios lo saca de lo familiar?
saca de lo conocido, Dios te saca de lo familiar, porque lo familiar no te conoce de una manera, y Dios quiere hacer una cosa que cuando los familiares te vean van a decir, pero ¿y este quién es? ¿Sabes lo que le decían a Jesús? Mira, bendito sea Dios, gracias. Mira, Jesús hacía milagros por todas partes. Y recorría Jesús las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia y echando fuera demonios. Pero cuando llegó a la ciudad donde se había criado, en Nazaret, allí en Nazaret, dice, y no pudo hacer milagros allí a causa de la incredulidad. ¿Y por qué la gente era incrédula? Porque decían, este es el hijo de José el carpintero, a él lo conocemos. Y esos milagros, y esos discípulos, si se estaba haciendo sillas de camas hace 3 días atrás. Pero Dios está a punto de hacer algo que la gente que te conoce no te va a conocer más. Por eso dice Pablo, y de ahí en adelante, si algunos conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene que sacar de lo familiar, porque si usted ve a Bello como el hermanito Bello, usted no va a recibir nada de Dios. Pero si usted lo ve como el hombre de Dios, si tú lo ves como el hombre puesto por Dios en este lugar para bendecir tu vida, entonces tú eres bendecido a través de la bendición, porque te está honrando lo que Dios honra. Así veían a Jesús, este es el carpintero, este milagro, este quién es. No recibieron nada porque no vieron quién era el que estaba. Allí había más que un carpintero, alabado sea Dios. Dios entonces te saca de lo familiar. Yo la vez pasada le hablé de María, pero ahora hay un tópico más. ¿Por qué Dios saca a María y la manda con Elizabeth? Porque solo el que carga un milagro dentro entiende al que carga otro. Alabado sea Dios. Solo el que carga un milagro entiende. Solo el que ha sido liberado entiende a otro que ha sido liberado. Por eso aquella mujer que llegó, Jesús está en una ciudad. Para mí es el mayor acto de adoración que le hicieron a Jesús. Está en casa de un fariseo, sentados a la mesa, y entra una mujer de esa que dicen allá en Sudamérica, metiche, entrometida, dicen en Cuba, y no se podría en otro lugar. Pero ella corrió, le llamó, le invitó. Eso que nadie le invita. Y ella se metió y rompió todo el protocolo y se tiró a los pies de Jesús y empezó a llorar. Ese acto de adoración es uno de los mayores actos de adoración de la Biblia. Empezó a llorar y a alabarle con sus lágrimas los pies a Jesús. Pero eso no fue suficiente. Cuando Dios se lo había lavado todos los pies con sus lágrimas, se los empezó a secar con su cara. Dígame si eso no es un acto de adoración. Aleluya. Y mientras ella hacía eso, ¿sabe lo que hacía el fariseo? Lo que pensaban los fariseos. Si este supiera qué clase de mujer es esta, que es una mujer de la calle, no se dejarían tocar. Mientras ella estaba haciendo ese acto de adoración, el fariseo que estaba al lado, y entonces Dios hace algo, me dio una palabra y me dijo, mientras el fariseo que está a tu lado no se incomode de tu alabanza, tú no estás alabando todavía como Dios quiere. Oye, ¿por qué tú saltas tanto? Oye, ¿por qué tú gritas? Oye, ¿por qué tú cantas? Oye, ¿por qué tú gritas? ¿Por qué tú gritas? Alguien me puede alabar a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Él hizo en mi vida. ¡Alabado sea Dios! Aleluya. María tuvo que salir. Cuando María regresó embarazada, José quería dejarla en secreto. Porque José no podía entender. Pero eso no fue todo. ¿Qué le pasó a Zacarías? Cuando Elizabeth salió embarazada, Zacarías quedó mudo. Un sacerdote. Cuando la mujer salió embarazada, se quedó mudo. Y usted dice, ¿por qué se quedó mudo Zacarías? Zacarías tenía que quedarse mudo. Porque yo me imagino a Dios diciendo, pero si a este le estoy mandando un ángel, le estoy diciendo que lo voy a visitar, le estoy diciendo
te quiere detener. Repito, Dios va a enmudecer toda voz que quiere detener lo profético que Dios está haciendo en tu vida. ¿Se imaginan? Zacarías diciendo, yo no sé porque el médico dijo que yo no veo hijos. Y la barriga tiene otra creciendo, yo no sé. Sí, porque a veces no pensaba que la gente de allá son muy buenos. Entonces Dios tiene que enmudecer a Zacarías. Te vas a quedar mudo. No vas a afectar lo profético que yo estoy haciendo. Alguien puede alabar a Dios. Aleluya. José. Otra lección que aprendemos en la vida de José es que la fidelidad en lo pequeño abre puertas para lo grande. Amén. La fidelidad en las cosas pequeñas te va a abrir puertas para las cosas grandes. José fue fiel en la casa de Potifar. José fue fiel después en la cárcel. José fue íntegro. Y cuando tú aprendes a ser íntegro con lo que no es tuyo, escúchame, porque José Dios lo conectó. José Dios lo conecta con cosas que él después va. Mira, Dios primero te enseña a administrar lo que no es tuyo para que después puedas administrar lo que Dios te da. Por eso es que Dios te conecta con gente y tú dices que ya, ¿qué hago aquí yo hablando con esta persona millonaria? ¿Qué hago aquí yo metido en esta casa? Se lo digo, se lo estoy diciendo por experiencia. Dios me conectó con una persona en California y ellos hablaban en una dimensión que yo no entendía. Y paso a paso Dios me tuvo que enseñar para poder aprender a administrar. Dios te va a acercar gente y tú vas a estar diciendo, ay, ¿por qué yo estoy limpiando la casa de esta gente? Hoy le está limpiando la casa a esa persona, pero mañana será tu propia casa. ¿Cuándo voy a trabajar a Dios en esta hora? ¿Cuándo voy a trabajar a Dios en esta hora? Y tú dices, oye, pero ¿por qué? Este hombre de la compañía, el jefe de la compañía, siempre viene conmigo y me habla a mí, ¿por qué? Y tú tratas de esperarte, no, quédate ahí porque Dios te quiere enseñar a través de él lo que vas a tener tú mañana. Dios primero te está capacitando con lo que no es tuyo. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Después que apacentó las ovejas de Jetro, apacentó al pueblo de Israel. Aleluya. David estaba pastoreando las ovejas de Isaí, su padre. Después pastoreó el pueblo de Dios. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Alguien puede alabar a Dios. Los días de tu mente se empiezan a ensanchar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Con quién Dios me está conectando? Sé fiel en eso poco. Es más, todos los que venimos de Cuba, Dios primero estaba, aunque nosotros no entendíamos, Dios nos estaba preparando, Dios nos estaba capacitando. Ahora me dice, ay, yo no puedo venir de Leila, de la Boca, 1 hora 20 minutos acá. Y cuando 1 hora y 20 minutos nos pasamos una parada esperando que pasara un carro. Y 45 segundos. Esperando un carro ahí que apareciera. Como dice la gente americana, la de Dios ahí. A ver, tira la mano a ver qué sale. Y sacabas el. Ahí se te para algo ahí. Y ahora aquí no puedes esperar 15 minutos porque tú estás desesperado. Hello. Lo que no te das cuenta es que Dios te estaba entrenando allá. Así es. Dios te estaba entrenando. Así es. Dios te prepara. Amén. La aflicción que estás atravesando es una preparación para lo que viene. También puede alabar a Dios. Porque lo que estoy tratando de que tú entiendas es que la aflicción que estás viviendo hoy es una preparación para algo más grande. Pero cómo reacciona va a depender de lo que suceda después. Gloria a Dios, aleluya. Por eso usted me recordó la escritura. Aunque Josefa lo metieron en la cárcel y en la casa de Potifar dice, pero Jehová estaba con él. Lo metieron en la cárcel, pero Jehová estaba con él. Donde quiera, pero Jehová estaba con él. La fidelidad en lo pequeño le abrió puertas para cosas más grandes. Por eso que no
cambiaran su integridad. No permitas que las circunstancias cambien tu integridad. No seas una persona aquí y otra en el trabajo. Así es. Aquí dice gloria a Dios, que haya comentado, tú dices las palabras también. No. Se fiel en lo poco. Se fiel, es más, fidelidad es cuando nadie te ve. La mayor fidelidad es cuando estás en tu cuarto con tu computadora, con tu teléfono y sabes que hay alguien que te puede mirar. Es ahí. José fue fiel en lo poco. Cristo dijo: el que es fiel en lo poco, a mucho le pondré. Dios honra a quienes permanecen fieles a cuando nadie la ve. La otra lección que aprendemos, no sé si es 4 o 5, la pureza tiene un precio, pero también tiene una recompensa. La pureza tuvo un precio porque José fue hasta la cárcel, fue por hacer lo correcto, pero trajo recompensa. Amén. Que no son inmediatas, pero son eternas. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Te repito, la pureza trae recompensas. No son inmediatas, pero son eternas. Son bendiciones que nadie te va a poder quitar. Alabado sea Dios. Número 5. Dios convirtió la cárcel de José en una escuela de preparación. La prisión no fue su final. Dile que lo que está pasando hoy no es tu final. Aleluya. Cristo dijo que esa enfermedad no es para muerte. Están probando desarrollando tu carácter. A José le estaban desarrollando su carácter y preparándolo para gobernar la nación. ¿Para qué te estarán preparando a ti? No lo sabes. Gracias, Señor. ¿Se acuerdan de Esther? Esther tenía todos los adjetivos para no calificar, para ser reina. Era esclava, era huérfana, no sabía ni su nombre, no sabía. No, si alguien no calificaba a Esther, humanamente hablando, pero el Dios de planes y de propósito la había escogido y la había llamado. Entonces a lo mejor tú no calificas para los hombres. Es más, cada vez que en la Biblia Dios llamó a alguien, la persona sabía que no calificaba. Jeremías dijo: yo soy un niño. Moisés dijo: yo no sé hablar. Todo el mundo se retractaba. Envía a otro, a mí no me envíes. Ezequiel decía: yo cómo yo voy a ir al pueblo de labios inmundos. Isaías decía: el pueblo de labios inmundos. Ezequiel decía: yo no puedo. Pueblo de dura cerviz y de duro corazón. Todos se sentían incapacitados. Pero es bueno sentirse incapacitado para que sepas, dice Pablo, que la grandeza y el conocimiento viene de Él, que la gracia viene de Él. Para que sepas el día de mañana, no puedas decir: fue mi sabiduría, fue mi conocimiento, fue lo que yo hice. No, fue la gracia de Dios conmigo. Fue Dios que lo hizo, y a Él sea la gloria. Fue Dios que lo hizo, y a Él sea la gloria. Yo no podía, fue Él que lo hizo. Tócate esta gloria, te están preparando. Te están preparando. La sexta lección que aprendió José, estamos hablando, es que el perdón libera más que la venganza. Aleluya. El perdón libera más que cualquier venganza. José le dijo a sus hermanos, porque le voy a decir algo. Una cosa. Por eso Dios tiene que enseñarnos a ministrar en lo poco. Mire por qué. ¿Por qué? Porque es más difícil administrar mucho que administrar poco. ¿Sí o no? Hay mujeres que dicen: yo sé cocinar para 3, para 4, pero para gente no sé cocinar. Aleluya. Ahí estoy yo. Entonces, no es lo mismo administrar 100 que administrar millones. Por eso, Dios quiere que nosotros seamos fieles en lo poco. Cuando tú aprendes a administrar en lo poco, por eso vamos a la palabra. Cualquiera da un tiempo de vendedora, que cuando tengo que dar $400. No, pero ¿cómo da 20? ¿Cómo da más de 20? Pero cuando tengo que dar 400, ya empiezo a pensar.
sigue siendo fiel en lo mucho y sobre mucho más te pondrá. Y espera, sé fiel. José, que estaba siendo preparado y entrenado. Le dije algo ahorita de David, ¿se acuerdan de David? Antes de David matar a Goliat, David fue al palacio a servirle a Saúl. David, antes de matar a Goliat, David fue al palacio ¿a qué? A tocarle el arpa. Tocar el arpa. Y cuando le tocaba el arpa, ¡pum!, el demonio salía de Saúl. Pero tocar el arpa fue el gancho. Porque él no fue allí sencillamente para tocar el arpa. Él fue allí para aprender. Porque David era un campesino. Y antes de reinar, él tenía que cambiar la mentalidad de campesino a rey. Cuando Dios lo sacó de detrás de las ovejas y lo llevó a servir a Saúl, ayer aprendió cómo vive un rey, cómo camina un rey, porque aunque Saúl había sido desechado, había cosas de Saúl que él tenía que aprender, porque el día de mañana él iba a ser rey. Él iba a Dios en esta hora. Hay cosas que tú tienes que, por eso tú tienes que aprender. Dios lo sacó de esa dimensión para que él en la próxima dimensión aprendiera cómo camina un rey, cómo legisla un rey, cómo representa un rey a las naciones, cómo recibía el rey a las naciones, porque eso no era el que se lo hacía bien. Porque te da una palabra profética y tú te creas, ya se cumplió. No, espérate, ahora viene un tiempo de preparación. José aprendió primero a administrar lo que no era de él, pero en el proceso maduró tanto. Porque escúchame bien, una cosa es no hacer daño cuando no puedes, cuando no tienes el poder, y otra cosa es no hacerlo cuando tienes el poder para hacerlo. Se lo voy a desglosar. Porque cuando lo metieron en la cárcel, no podía hacer nada, era un esclavo, un sin nombre. Pero cuando el faraón se quitó el anillo y se lo puso a José y le dijo: vas a ser el señor segundo al mando del reino después de mí. Y ahí estaba Potifar y la mujer de la esquina, y cuando vieron que le pusieron el anillo, ¿qué tú crees, hermano? Dijo: oye, ese problema y nosotros lo metimos en la cárcel. Sin embargo, fíjense si Dios está lindo, que la palabra ni habla de eso. Porque ya José había pasado por todo eso. Ahora Dios. Mire el poder del proceso y de la transformación. Ahorita vamos a entrar a un punto más final. Pero José ahora tenía el poder de meter preso a Potifar, a la mujer de Potifar y a la mamá de Potifar. Todo. Ahora tenía el poder para hacerlo. Y tenía el anillo de Faraón para probar ese poder. Pero ahora no lo hacía. Porque había madurado. Porque ahora formó su carácter. Como yo dije, podría traer una meditación a probar. Que David, el enemigo más fuerte, no fue Goliat. Goliat fue un golpe de un día. A Goliat le tiró una piedra un día y lo mató. Era un cartón grande, pero una piedra lo mató. Pero el enemigo más poderoso fue Saúl. Porque a Saúl, 20 años. Una gente que te está persiguiendo 20 años, hablando de ti, persiguiendo, diciendo que tú eres que tú. Y que tú. No es fácil. Dile que te un lado. No es fácil, hermano. Yo sé lo que dices. No es fácil. Pero sin embargo, cada vez que Dios le ponía, y no, lo otro es que Dios se lo ponía en bandeja. David estaba en una cueva, escondiéndose, y Saúl entró en esa cueva. Se cree en el original que fue a hacer una necesidad fisiológica. Esa era cubrir sus pies. Eso es una necesidad. Y Saúl estaba agachado ahí y David atrás. Y los soldados decían: mátalo, porque el guía decía: Dios te lo puso en la mano. Dice: ni mierda. Porque hay cosas que ustedes son de Dios y no son de Dios. Exactamente. Pero mira, si Dios te lo puso ahí, mira. Acabo con él. Dios mismo te lo puso ahí. No, Dios lo puso porque Dios lo quite. Dios lo va a quitar. Él tenía que, David sabía que él tenía que pasar todo el proceso. Cuando alaban a Dios,
cuando David pasó por todo el proceso y estuvo listo, hoy es el día en que usted va a ser puesto en el trono. ¡Ay, alabe a Dios! Lo único que Dios está esperando es que estemos listos. Por eso dice la palabra: el hombre de Dios tiene que ser aprobado, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Preparado y entregado. José le dice: y vienen los hermanos. Y vienen los hermanos. Y cuando los hermanos se enteran que es José, Dios mío, nosotros lo quisimos matar. Y José le dice: tranquilo, ustedes pensaron mal contra mí, pero lo que ustedes no sabían es que ustedes estaban cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Ustedes sencillamente eran instrumentos. Por eso hoy te decía que tú tienes que entender que la persona que te está haciendo daño, que la persona que te ha hecho sufrir, es una persona que está dentro del plan y el propósito de Dios para madurar tu carácter, para hacerte una mejor persona, para hacerte más humilde, para hacerte más sencillo, más sencilla, para... Permite que ese dolor se convierta en una herida que no sangre. Porque el problema no es la herida, el problema es si todavía duele. El propósito de Dios dice: Dios me encaminó para bien, para hacer lo que no soy. ¿Y para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces la lección número 7 es que el propósito de Dios siempre bendice a alguien más. Levanta tu mano, escucha esto. La bendición de Dios para ti no es solo para ti, es para que tú bendigas también a otros. Por eso dijo: te bendeciré y serás bendición. Oye, te bendeciré y serás de bendición. Esa fue la promesa del pacto de Abraham en Génesis 12. Te bendeciré y serás de bendición. La bendición no se queda contigo, es un canal. Dios te convierte en un canal, no un estanque, porque el estanque recibe todo el agua y se queda ahí. No, el canal sigue el agua fluyendo. ¿Cuántos alaban a Dios? La bendición llega a ti y también bendices a otros más. Yo sé que tú eres una iglesia de bendición. Dios te dice hoy: no eres un accidente, no eres un error, no eres un invento de la casualidad. Es más, no eres un experimento de tus padres. Es más, muchas veces no eres ni lo que tú piensas que tú eres. Dios te dice: eres mi creación única, mi obra maestra, mi especial tesoro. Cada proceso que estás viviendo tiene un propósito. Cada lágrima que has derramado tiene una razón. Cada batalla te está preparando para algo mayor. Y llegará el día, oye bien, dice el Señor, llegará el día que mirarás atrás y entenderás por qué Dios permitió cada etapa de tu camino. Tú serás el primer sorprendido por lo que haré contigo, dice el Señor, y a través de ti. Levanta tu cabeza, seca tus lágrimas. No estás solo, no estás solo. Yo estoy contigo, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te está preparando para algo grande. ¡Aleluya! Dios te está preparando para algo poderoso. Termino con esta historia de la vida de José. Porque José es uno de los hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Benjamín. José es uno de ellos. Todos tienen un nombre en las tribus, pero no hay ninguna tribu que se llama José. Porque José tuvo dos hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Esos dos niños, eso va por un mensaje completo, pero yo solo voy a resumir rápido. José tuvo dos niños. Y José le puso a su niño nombres. El primer nombre, si lo puedes poner en Génesis 41:51. Génesis 41:51. El primer nombre que le puso a su hijo se llamó Manasés. Manasés. Génesis 41:51 dice, Génesis 41:51 dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Aleluya. El primer hijo le puso Manasés a su primogénito, porque Manasés significa Dios me hizo
Aleluya. Manasés le puso a su primer hijo. Cuando nació le puso: Dios me hizo olvidar toda la aflicción y todo lo que pasé. Ya no me afecta. Lo recuerdo porque lo importante es que cuando tú recuerdes esa situación, si hay dolor, todavía tú necesitas perdonar. Si tú te acuerdas de lo que te hizo, pastor, ¿pero qué me hizo? No importa, tienes que perdonar. Si todavía hay dolor, no has perdonado todavía de corazón. Y no digo que estés en pecado, pero tienes que ir a esa siguiente estación. Tienes que ir a ese siguiente nivel donde ya no te duele. Así es. Es que me traicionó. Era el hombre, era la mujer de mi vida. Tenías un futuro pensado. Pero ya tienes que parar eso. Porque no avanzas. La amargura del pasado te detiene en tu presente. Por eso el apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Lo que quedó atrás, olvídalo. Olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que tengo delante. Déjame poder alabar a Dios. Delante de mí hay un Manasés. Delante de mí hay algo mejor. Delante de mí hay una herida que va a sanar, que sanó y que ya no hay recuerdo de ese dolor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso los médicos pueden ver una herida cicatrizada, pero te hacen así la cosa. Que si te duele, porque si te duele, cerró en falso y antes de volver a abrir. Porque cerró en falso. Y hay gente que tiene heridas pero cerradas en falso. Y solamente hay que tocarle y vuelve de nuevo. Hace 4 años, tú me dijiste un día. Así es. Dile que te lo boca el baúl de los recuerdos. De los recuerdos de esos pasados malos. De los buenos recuerdos no, de los malos. Bota ese baúl. No cargues con eso. Esa es una carga que no te va a permitir vivir en libertad. La persona que vive en amargura, en resentimiento, vive en dolor y no puede gozarse incluso por el bien de otro, porque ve a otro gozarse y siente su dolor. Es el tipo de Mical. David estaba saltando, avanzando, se quitó la ropa, no se quedó desnudo como dice la gente, solo se quitó el efod y estaba, se quitó la ropa real y estaba con el efod de lino danzando. Y Mical, que nunca, primero que nada, nunca había visto a su padre adorar a Dios, porque Saúl era un adorador, nunca había visto a su padre adorando así y exaltando a Dios. Le dijo a David: no, tú te sientes como un vil delante de la criada. No fue delante de la criada, fue delante de Dios que me escogió, que me llamó y que me puso por rey por encima de tu padre. Él puede alabar a Dios. Aleluya. Pero como Mical era una niña resentida, dolida, no pudo gozarse con la bendición de David y quedó estéril. Manasés, Dios, hazme olvidar que ya no duela. Quita el dolor. Aleluya. Puedes recordar lo que viviste, pero sin seguir sufriendo por ello. No le permitas al pasado que gobierne tu presente. Cuando Dios restaura tu corazón, el pasado no puede gobernar tu presente. Manasés, dile que está a tu lado: se viene un Manasés para tu vida. Aleluya. Vas a olvidar todo el dolor, todo el sufrimiento. El segundo niño, ¿cómo le puso el segundo niño? El versículo 52, el otro versículo, le puso Efraín. El próximo versículo le puso Efraín y dice: Dios me hizo. Quiero que lo ponga para que lo vean. 52, el 52, el próximo. Y llamó el nombre del segundo como Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar. ¿Dónde? Tierra de aflicción. Amén. Aleluya. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
pierda de mi aflicción. Ahí donde te vieron caer, ahí Dios te va a levantar. Alguien puede alabar a Dios. Ahí donde te vieron caer, ahí Dios te va a levantar. Aquellos que te vieron caer, ellos te van a ver como Dios te levanta. Aquellos que te dieron la espalda, van a ver como Dios te da el frente. ¡Alguien alabe a Dios! Los que pensaron que sin ellos no ibas a sobrevivir, te verán más feliz. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. El mismo lugar de tu dolor, el mismo lugar de tu dolor será el escenario de tu bendición. El lugar de tu dolor será el escenario de tu bendición. No, dale gracias a Dios. Por eso, esos son los dos hijos de José. Y cuando su mamá Jacob los vio, le dijo, después lo agarró, son míos. Jacob tomó para él de verdad y dijo, Manasés y Efraín serán míos. Y son las dos tribus. Porque a José lo tomaron como el primogénito, que le debían dar la segunda parte, la porción, y la 50%. Por tanto, dos tribus le pertenecieron a José: la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Bueno, por eso no hay ninguna tribu llamada José, pero hay dos tribus, una llamada Manasés y otra Efraín. Esas son las dos tribus que representan a José. Alguien puede alabar a Dios. El que fue vendido por los hermanos, el que lo quisieron matar, fue el que al final tuvo la bendición doble. ¡Ay, alabe a Dios! ¿Quién es el que no tiene la bendición doble? Dios siempre, aunque Dios no siempre te saque inmediatamente del lugar difícil, pero Dios te va a hacer florecer en ese lugar difícil. Dios quiere que florezcas en el lugar de aflicción. Dios quiere que des fruto, porque no solamente floreció, José no solo floreció en el lugar del dolor, fructificó. Pues sabes que hay árboles que echan flores y después no dan fruto. Las flores se caen y no sale el fruto. No, dio flores y fructificó. El principio es poderoso, pero mire, no es casualidad. Primero tuvo que venir Manasés. Primero la sanidad, para poder dar fruto después. Primero hay que ser sanado. Por eso que hay gente en nuestra iglesia, teníamos un proceso y no podía nadie ser un líder si primero no pasa por un proceso de sanidad interior y liberación. Porque un líder amargado va a crear líderes amargados. Un líder enojón va a crear líderes enojones. Un líder que no es irresponsable va a crear personas irresponsables. Entonces tú primero tienes que ser sanado interiormente, porque primero tiene que venir Manasés, sanidad interior, para que después pueda dar fruto. ¡Alguien alabe a Dios! Gloria a Dios. Esther, volviendo a Esther la tomaron y no se la presentaron al rey de una vez. ¿Saben qué tiempo tuvieron a Esther primero? ¡Un año! Preparándola en aceites, en leche. En ese tiempo, ¿sabes? La leche tiene, es que la leche tiene proteínas y vitaminas para la piel, y para allá. Entonces, a Esther la bañaban en leche, en aceite, primero 6 meses con una crema, y 6 meses más después en otras más. ¿Qué estaba haciendo? Sanidad. Un proceso de sanidad. ¿Cuánto crees que le van a presentar delante del rey así como una campesina que llena de piojos y cosas? Sí, porque vamos a ver caro, ese tiempo, si era ahora el piojo, imagínate aquel tiempo. Así es. Chinche, todo eso. No podía ir ahí así a presentarse al rey. Porque no te puedes presentar delante del rey. Hay que procesar. Ahí está. Ahí está. Es que para presentarte delante del rey, hay que alabar a Dios en esta hora. Entonces tú dices, ¿por qué me está pasando toda esa aflicción? Porque te vas a presentar delante del rey un día. ¿Cuándo se van a presentar allá un día? Amén, amén. Decía la canción, lo único que quiero es adorarlo. Y yo decía, ¿sabes? Vamos a estar por toda la eternidad adorándole. Ya no será por la fe, vas a ver cara a cara. Tú sabes lo que tú vas a experimentar cuando tú veas salir conmigo cara a cara. Tú sabes lo que tú vas a sentir cuando tú veas a aquel que murió por ti. Tú sabes lo que va a vivir tu alma en ese momento, lo que va a sentir tu espíritu.
venidera. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni lo alto ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso en este día, Dios te está preparando. Yo quiero que te mires por dentro. Porque el apóstol Pablo decía, examinaos a vosotros mismos, a ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cuánto se hace una prueba anual? El doctor no va y se hace una prueba anual, un chequeito para ver que todo está chévere. ¿Y en la fe? Hay que examinarte en la fe. Sentarte y dice, dame probarme a ver si estoy viviendo la fe de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi casa? En resumen, Dios quiere que tú seas una mejor persona. ¿Por qué? Ahorita te dije algo. ¿Por qué llevaron a María luego los separaron? ¿Para qué? Para hacerlo una mejor persona primero. Porque Dios, antes de hacer, Dios primero hace un hombre y después hace un hombre de Dios. Pero primero te hace hombre, ¿sí o no? Primero te hace hombre y después te hace hombre de Dios. Así es. Pero no puede ser hombre de Dios y todavía eres un hombre. Exactamente. Ay. Así es. Primero te tienes que ser un hombre responsable, íntegro, correcto. No decimos perfecto, no somos ninguno. Pero cada día un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor esposo, una mejor hija, una mejor madre. Yo puedo buscar a Dios en esta hora. Cada día una mejor persona. Cada día. Examinarme. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Y pasarme por ese filtro. Y cuando vea que hay algo, Señor, hay algo aquí. Hay un cálculo ahí. Hay un nódulo, no sé, hay un quiste ahí de falta de perdón, de amargura. Hace 2 meses, hace un mes, que no llamo a mi mamá, hace tanto tiempo que no le digo nada linda a mi esposo, a mis hijos. Pásese por ese filtro, hermano. Fue la última vez que lo besé, lo abracé y le dije, te amo. Es la razón por la que estoy aquí a tus hijos, para seguir, para dejarle un futuro a ustedes. Por eso me esfuerzo y me levanto cada día. El esposo, por eso me levanto cada día, para que tengamos una mejor familia, una mejor casa, una mejor vida. Alabado sea Dios. Ese hombre responsable es el que Dios después mire y dice, ahora es un hombre, ahora debe ser un hombre de Dios. Si esta palabra ministra tu corazón, quiero que te pongas de pie. Porque Dios está trayendo transformación a tu corazón y a tu vida. Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Lugar